Hola a todos los participantes que nos acompañan. Gracias por la paciencia. Parece que ya pudimos solucionar los problemas con el audio. Hoy trato de presentar a la doctora Arlet Ruiz de Sáez. Ella es la jefa del Centro Nacional de Hemofilia del Banco Municipal de Sangre de Caracas, Venezuela. Es médico hematólogo y nos va a dar la charla sobre hemofilia y su moderno abordaje terapéutico. Antes de cederle la palabra a la doctora Arlet, mencionarles como siempre que una vez que ya termina su presentación vamos a abrir un espacio para preguntas, para comentarios, y las pueden hacer ya sea en la sección del chat o directamente dándole clic al botón de la manita, y con mucho gusto les vamos a ceder la palabra. Muchas gracias a todos. Doctora Arlet, adelante. Buenas noches, es de verdad para mí un honor participar en estas sesiones científicas sobre la sanguínea lideradas por la OPS, la OMS y el Americano de Medicina Transfusión junto con la organización Global Healing. Es un tema para mí, igual que para todos los que trabajamos en hemofilia, de gran interés y actualidad por de desarrollos que en los últimos 10 años sobre todo pues hemos dado bienvenida, son medicamentos innovadores, y voy a tratar entonces de resumir para ustedes y revisar este tema, para lo cual he seleccionado para desarrollar. Y estos puntos señalados aquí, a hablar un poco sobre las bases del tratamiento de la hemofilia, sobre lo que consideramos como profilaxis, los aspectos que están por resolver, necesidades no resueltas, avances en el tratamiento tanto de nuevos concentrados de factores como terapias alternativas y algo de terapia génica, algunos aspectos que están por definir, y si esto es una solución para todos los pacientes, especialmente para pacientes de nuestra región. Vamos a comenzar también al hablar de las bases del tratamiento. Es importante recordar es la hemofilia. Nosotros usamos el término hemofilia para definir al trastorno hemorrágico vinculado al cromosoma X, es decir, hay un patrón de herencia ligado al cromosoma X. Ocurre debido a la ausencia o deficiencia del factor 8 en el caso de la hemofilia A o del factor 9 en el caso de la hemofilia B. Ustedes saben que esta condición es considerada poco frecuente, sin embargo, las hemofilias son las más frecuentes de los trastornos hemorrágicos congénitos de tipo severo, y vemos que la hemofilia A presenta 1 por cada 5.000 y algunos llevan hasta 10.000 nacimientos varones, y la hemofilia B, menos frecuente, 1 por cada 30.000 nacimientos varones. Se clasifican en severa, moderada y leve, y esto es algo muy importante a la hora de definir el tratamiento, que nos lleva a la necesidad de un laboratorio especializado, porque no podemos distinguir clínicamente qué tipo de hemofilia es si no hacemos la evaluación en el laboratorio. Entonces la hemofilia la consideramos como una condición de base hematológica, pero con una clínica primordialmente ortopédica. Esto nos lleva pues que en este momento se considera que los aspectos más importantes para el manejo de la hemofilia, y esto sería basado en un diagnóstico de laboratorio específico, especializado en la disponibilidad de concentrados de factores liofilizados seguros, forma que han permitido el tratamiento en el hogar y el desarrollo de terapias que vamos a mencionar con más detalles, como la profilaxis. Otro fundamental, la atención multidisciplinar, porque hablamos de que era una condición hemorrágica con manifestaciones musculoesqueléticas, una independencia familiar, y esto pues nos hace fundamental el que sea parecida y esa familia la acción multidisciplinar. En estos aspectos es muy importante hablar de lo que ha sido para la hemofilia el desarrollo de la Federación Mundial de Hemofilia. De alguna forma, este grupo de expertos trabajando junto con los pacientes,
que es fundamental también para el desarrollo de este tratamiento, la Organización de Pacientes Activa ha llevado a estos puntos de atención como son el registro de pacientes, indicadores de salud, y ser una enfermedad de alto costo, por supuesto, necesitamos el soporte económico del Estado. En la mayoría pues, de los países esto debe ser. Hablamos de atención integral, recordemos la definición de que es una supervisión continua de todos los factores médicos y psicosociales que afectan a la persona con hemofilia y a su familia. Por este equipo es fundamental la participación del hematólogo, que generalmente lideriza al equipo multidisciplinario, pero intervienen, y es muy importante, el fisioterapista, la enfermera o la enfermería, el odontólogo con conocimiento sobre la patología, el trabajo social, la psicología, el ortopedista, y siempre con la participación del paciente y la familia. A medida que pues, ha avanzado y en los últimos años que la población de las personas con hemofilia tener una expectativa de vida acercándose a lo normal, vemos cómo este grupo de pacientes pues también está padeciendo algunas comorbilidades, y lo que se ha hecho también importante, incluir la población de pacientes que envejece dentro de la atención multidisciplinaria. El ginecólogo, la planificación familiar, fundamentales para la mujer portadora, y por supuesto siempre hay un punto de interés que es la capacitación constante del paciente, de la familia, de los profesionales de la salud, en las escuelas, a la comunidad, para hablar de la hemofilia, de cuáles son sus necesidades y cómo debe ser manejado este paciente. Entonces ya hablamos de la profilaxis como una de las modalidades terapéuticas y uno de los grandes avances en el tratamiento de la hemofilia. Debemos recordar que esto no es un concepto nuevo. Ya en los años 60, el grupo de hematólogos en Suecia, liderados por la doctora Nilsson, comienzan a trabajar con fracciones purificadas, muy rudimentarias, fracciones derivadas de plasma, preparadas en Suecia por el grupo de la doctora Blomberg. Y se dan cuenta que tratando a estos pacientes con estas fracciones, al menos en hemofilias moderadas, el número de episodios hemorrágicos en las articulaciones disminuía. Así, original era convertir a la persona con hemofilia severa en hemofilia moderada. Porque la diferencia en cuanto a las complicaciones musculoesqueléticas era relevante ya con el aumento del nivel del factor por encima de 1%. Más que ya en Europa, el grupo de Holanda, pues también de alguna forma siguió con los esquemas de profilaxis en sus pacientes, quizás a unas dosis menos que las que después se usaron en Suecia, y ya se consideraba en Europa que en los años 70 que la profilaxis era el tratamiento de elección para la hemofilia severa. Los ya más concluyentes pues se dieron en los años 90, había ya para en ese momento, si la profilaxis se inicia en forma temprana y manteniendo un nivel mayor de 1%, prácticamente evitaba el daño articular. En este sentido, el doctor Aledor también confía en pacientes que de alguna forma recibían profilaxis, quizás no era la profilaxis primaria como la entendemos en este momento, pues también había menos artropatía y mejor calidad de vida en estos pacientes. Pues tardó un poco en llegar en forma de estudios ya prospectivos, que para poder de alguna forma que todos eran bien convencidos de que la profilaxis era el tratamiento de elección. Pero fíjense ustedes que ya en los años 70 había de alguna forma bastante ya evidencia en los años después 90, ya la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización de Creación de la Hemofilia, pues podrían ya recomendar que profilaxis era el tratamiento de elección y que esta profilaxis quizás había que comenzarla tempranamente y continuarla en forma indefinida. Luego, en la Unión Europea, en los principios del tratamiento de la hemofilia,
se confirma no solamente ya la profilaxis primaria para el año 2014 y 2017, la actualización de estos consensos europeos requiere inclusive la profilaxis secundaria y terciaria para todos los pacientes con hemofilia severa de tipo A o B. Y por supuesto en Estados Unidos el MASAC también incluye a la profilaxis como el tratamiento de elección para los pacientes con formas severas de la enfermedad. Por supuesto, la evidencia se confirmó con el estudio de la doctora Manco Johnson, lo confirmado en Europa con el estudio SPRIT, y más recientemente el grupo del doctor Sigastrava, y en una forma, vamos a decir, de múltiples centros, multicéntrica, hay evidencias de que aún tratando a los pacientes en forma a demanda, es decir, el tratamiento episódico con alta, no protege ese sistema musculoesquelético y es preferible el uso de profilaxis aun cuando sea en dosis bajas de las convencionales. Ellos también hay resultados excelentes en lo que se ha llamado profilaxis secundaria, no solamente porque mejora el esquelético al evitar que progrese la artropatía, sino que también mejora la calidad de vida. Y esto ha sido confirmado en varios centros y actualmente pues es una consideración que se debe hacer para los pacientes también que ya no cumplen los criterios de profilaxis primaria. En cuanto a profilaxis, podríamos decir que es administración en forma regular, continua y prolongada del factor carente 8 o 9 para elevar el factor circulante y prevenir las hemorragias. El prevenir o tratar de reducir el número de hemorragias, no solamente para evitar la discapacidad, sino también para que este paciente pueda participar en actividades de la vida diaria, mejorar su calidad de vida y tener mucho menos complicaciones a largo plazo. También se ha visto, se ha observado y reportado que hay menor riesgo de sangrado del sistema nervioso central en niños que reciben profilaxis. Yo creo que también es algo muy importante y estos son estudios realizados en Europa por la red de centros pediátricos. La definición de profilaxis, la que más recientemente pues, ha publicado, es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, en que define la profilaxis primaria, secundaria, terciaria o intermitente periódica, si es la primaria aquella que es iniciada después de la primera hemartrosis a edades tempranas, fíjense ustedes, de la edad de 3 años, y ausencia de enfermedad articular, por el físico o por estudio inmunológico. Si es profilaxis secundaria también la inicia antes de la enfermedad articular, pero ya después de 2 o más artrosis, siempre y cuando no haya enfermedad articular documentada, y la terciaria, que esta sería la que sustituye anteriormente conocida como secundaria, que es cuando ya haya enfermedad articular, pero que de todas formas pues, se pueden beneficiar estos. La profilaxis intermitente periódica, por ejemplo, también la podemos usar en la práctica, en algunos casos inclusive de hemofilia leve, durante procedimientos quirúrgicos o cuando hay un problema puntual que ese paciente requiere una protección de 6 a 8 semanas. Para regular, se requiere que este tratamiento sea cumplido el 85% de las semanas del año, es decir, un mínimo de 45 semanas al año para que se considere que el tratamiento es profiláctico de sus 3 definiciones. Debemos considerar en cuanto a la profilaxis. ¿Qué factores podemos catalogar que determinan el riesgo de sangrado y el daño articular y la necesidad de un esquema o modificar el esquema de profilaxis? Y por supuesto se habla de farmacocinética, cómo se comporta el factor una vez infundido. Y este aspecto, la vida media del factor y la frecuencia de las infusiones, es decir, con qué frecuencia yo voy a ese factor, y la vida media de ese factor infundido en esa determinada población, los aspectos más importantes.
en grado lo que se considera recuperación y la dosis que yo utilizo, por supuesto la severidad del paciente. La primera hemartrosis en los niños generalmente se acerca a los 2 años, pero si hay un niño que hace una hemartrosis 3 meses, eso nos orienta a que el fenotipo va a ser severo, que posiblemente va a requerir más tratamiento en cuanto a iniciarlo en forma más temprana para evitar complicaciones. Aún en el mismo grupo de pacientes clasificados como severos o moderados, y bien hay que tomar en cuenta que si hablamos de profilaxis para hemofilia severa, pero 30% de los pacientes con hemofilia moderada, fenotipo, manifestaciones clínicas requieren profilaxis. También considerar el daño articular existente, que no es lo mismo un paciente que ya comienza profilaxis primaria sin daño articular a las necesidades de los pacientes que tienen un daño articular, por lo menos en alguna articulación. Por otra parte, que la profilaxis no resuelve el daño ya existente. El inicio de la profilaxis es crítico y se sabe que por cada año plazo en iniciar la profilaxis vamos a ver un incremento en la escala de Peterson, que es una escala de radiología que se utiliza para evaluar el daño articular en algunos pacientes ya pues después que hay un daño evidenciable por este método. En cualquier nivel mínimo de factores es el ideal, eso todavía está en discusión, y hay un 10% de pacientes con enfermedades severas que tienen todas manifestaciones. Hay unas ciertas diferencias también en el fenotipo de paciente. Puede ser para un paciente con mayor actividad física, no suficiente mantener el nivel de 1%, sino que haya que subir a 10 o más por ciento. Entonces, esto son diferencias que uno debe considerar. Por otra parte, hay diferencias en el comportamiento de este factor que infundimos y unas consideraciones. Nosotros administramos el factor, ese factor se llama un nivel pico. El pico sería el que nos ayuda a prevenir sangrados relacionados a una herida, por ejemplo, o a un proceso como una cirugía. Cuando vamos a una cirugía, le administramos tratamiento al paciente para elevar ese nivel a un nivel seguro que permita la cirugía sin complicaciones. Este sería el nivel pico. También hay un nivel valle, que es el que va bajando ese nivel del factor, dependiendo si es un nivel de factor 8, de factor 9, pero también dependiendo de unas consideraciones del individuo, y que este nivel pueda ser el nivel valle que nos ayuda a prevenir los grados espontáneos. O el nivel, lo que llama el área bajo la curva, todo este tiempo que pasa el paciente en esta curva de decaimiento y que nos va a lo mejor ayudar a evitar sangrado subclínico. Es decir, grados que no son muy evidentes, pero que a la larga se puedan expresar en estudios como de resonancia magnética. Sí, la importancia que tiene también considerar la edad del paciente y sobre todo para el factor 8, los niveles de factor 8 tienen una vida muy corta, el factor 8 infundido. Aquí es muy importante el papel del factor infundido en este curva de decaimiento, y si bien el factor 8, la recuperación, es decir, lo que recupera por unidad infundida es 2 un factor por cada una unidad de factor infundida, pues esto con esta vida más corta hace que estos pacientes requieran de infusiones relativamente más frecuentes. La vida media del factor 9 es algo más prolongada, menor en niños, aun cuando su recuperación es menor que la recuperación del factor 8. En el sentido bien de farmacocinética y sobre todo en hemofilia A, fíjense que un adulto, por ejemplo, con una infusión de 30 unidades por kilo, a 48 horas el nivel de este grupo de pacientes puede variar a 59 horas de diferencia de esa vida media. Por lo tanto, diferencias individuales, no todas pueden ser ubicadas a los niveles de von Willebrand, y sobre todo en los adultos, pues es necesario a veces evaluar cómo comporta el factor infundido en ese paciente para ver
de alguna forma ajustar la profilaxis a ese nivel y a otros factores que queremos considerar. Entonces, la profilaxis debe ser individualizada y hay el régimen profiláctico para cada paciente según sus necesidades. ¿Cuándo comenzar? Pareciera que entre más temprano comencemos, hay menos riesgo de artropatía. Y solamente es ese número de sangrados que este paciente, este bebé, este niño, tiene antes de iniciar la profilaxis. Es decir, que eso alarga, va a ocasionar un daño articular que se puede evidenciar pues, por el número de hemorragias que tiene el daño articular cuando se hacen las evaluaciones correspondientes. Entonces hay que iniciar inmediatamente después de la primera hemartrosis, pues un sangrado relevante, o cuando vemos que es niño por clínica tiene fenotipo severo y no queremos pues, que nos haga una hemorragia del sistema nervioso central o que tenga sangrado clínico. Por eso hay mucha discusión sobre cómo iniciar la profilaxis. Y en este momento quizás la forma más recomendada es iniciar en una forma temprana con una dosis semanal y entonces de varias formas de continuar. Algunos lo recomiendan rápidamente pasar a 2 veces por semana, periodo de 3 a 6 meses. El protocolo original de Malmo, el protocolo sueco de dosis mayores, realmente comienza con 1 vez por semana, pero muy rápidamente pasa a 3 veces por semana y aumenta la frecuencia de ser necesario. Esta forma de administrarla semanal y aumentando dependiendo de la clínica del paciente, pues a 2 veces por semana y posteriormente a 3 veces por semana, necesita menos acceso venoso central, que es una complicación también cuando estos bebés pues, requieren de estas infusiones endovenosas frecuentes. Autores dicen pues que si bien a la edad de 4 años, esos niños que iniciaron esta profilaxis progresiva tuvieron por lo menos 2 hemartrosis más que el grupo que tenía profilaxis convencional. Hay que ir dependiendo de cada niño. Entonces, con respecto a las dosis, el protocolo de sueco, el protocolo convencional, pues dosis altas, 20 a 40, y diario, y va aumentando, y generalmente llegan la dosis full a los 2 años de edad. Y a veces usan dosis menores con resultados bastante buenos. Fíjense que Canadá un esquema de dosis progresivo, que fue modificado después porque inicialmente se esperaba mucho, esperado 2 o 3 episodios de hemartrosis para cambiar a la siguiente fase, lo que dio alarga mucho daño articular. En Francia, pues un esquema similar canadiense, pero avanzando en forma rápida, y recientemente hay una tendencia en algunos países a tratar de usar con unas dosis menores, pero con frecuencia ajustada también al paciente, porque como ya lo dijimos, es por una profilaxis a dosis baja, tratamiento a demanda en lo que respecta, pues, sobre todo a prevención del daño articular. La hemofilia, no solamente AOB, fue también considerada en algunos pacientes con otras coagulopatías y también en los pacientes con hemofilia que tienen inhibidores. Si bien en este caso, los agentes que vamos a usar son los agentes bypassiáceos. No tiene las mismas indicaciones, pero sí, si el paciente tiene hemorragias graves, para evitar recurrencias, si vemos que va desarrollando una artropatía para evitar articulaciones dianas, pues se recomienda la profilaxis en pacientes con inhibidores utilizando agentes bypassiáceos. A las necesidades no resueltas, pues hemos visto que al momento todos los medicamentos que nosotros usamos en hemofilia requieren infusiones frecuentes, corriendo venosa. La familia es muy importante, tanto si hay historia o no hay historia familiar, como tomar pues esta necesidad de administrar una medicación endovenosa en un bebé con unas vías difíciles, el manejo de la destreza de los jóvenes o
adultos jóvenes en cuanto al tratamiento domiciliario. Esto lleva también en que algunas poblaciones, como en los jóvenes, la adherencia pues no es la que deseara. Y por supuesto que ya vimos que era la vida corta de este factor infundido, sobre todo la del factor 8, en menos proporción la del factor 9. Y cosas que en este momento lleva, que es la gran complicación del tratamiento actual de hemofilia, que es el desarrollo de inhibidores, y lo complejo y costoso del tratamiento. Entonces, había necesidad de producir o de tener disponibles productos que tuvieran menos inyecciones, que usaran rutas de administración alternas, disminuir la inmunogenicidad de estos concentrados, alternativas para pacientes con inhibidores y, por supuesto, siempre la búsqueda de la hemofilia. Entonces, los avances en el tratamiento que han sido verdaderamente interesantes en esta década, en los años, primero, vemos que después de muchos años sin tener mayor número de nuevos productos en el arsenal terapéutico, vemos cómo hay más factores 8 recombinantes, hay también factores 8 y 9, sobre todo 8 plasmáticos, hay nuevos de 9, y hay también algunas terapias novedosas, tratando de disminuir la interacción con vectores para modificar el clearance o mediante la interacción con receptor neonatal FC, o mejorar la interacción con el factor von Willebrand o glicanos no humanos para hacer este factor pues con una vida media un poco más prolongada y técnicamente disminuir la inmunogenicidad. Por otra parte, hay el desarrollo de estas estrategias farmacológicas alternativas con factor mimético o el concepto de rebalancear el sistema de coagulación, inhibir al inhibidor, de manera que podamos también aumentar la generación de trombina y tener una respuesta hemostática en estos pacientes. Y por supuesto la terapia génica que sigue su curso en cuanto a hemofilia A y en hemofilia B. Alternativas basadas en terapia de reemplazo, vamos a revisar estas dos tipos de concentrados, si bien han sido pensados que podían ser de larga duración, en sus estudios han mostrado que en algunos pacientes pues la vida del factor 8 pudiera ser discretamente más larga. Habría que revisarlo. Pero en este caso, este factor 8, fíjense ustedes que está producido en célula humana. Lo que podría ser que tuviera entonces menos expresión de carbohidratos antigénicos que como los que se ven cuando se producen los recombinantes en líneas de hámster. Pudiera ser teóricamente menos inmunogénico. Este es un factor niño B, realmente es un factor con mayor afinidad por el factor von Willebrand, y en estudio GENA-5, que en pacientes previamente no tratados, que hay más problemas de los inhibidores, fíjense ustedes, este es un análisis inicial, un reporte inicial, habrá que dar el estudio completo, y el número de inhibidores parecía ser menor que los reportados con otros productos. La media, si bien se escribe como de 17 edades, aquí claramente como hay pacientes que tienen una media muy corta, como lo vimos con otros productos, y una media más larga, y por supuesto hay de todo una distribución de lo que nos indica cómo puede cambiar de un paciente a otro este comportamiento farmacocinético. Es importante que cuando uno mide la actividad en el laboratorio, que puede medir de dos formas, en una etapa que es el método que generalmente usamos todos los laboratorios o el método cromogénico, factores hay que cómo se comportan. En este caso, este factor preparado, esta línea celular humana, no es similar actividad con el método de una etapa que con el método cromogénico. Este es el factor denominado de una sola cadena, lo cual también se menciona como una opción de beneficio porque puede ser que mejore la unión a von Willebrand, y todo lo que mejore la unión a von Willebrand teóricamente puede mejorar su perfil farmacocinético. Sin embargo,
como otros factores, vemos aquí que en los niños la vida media es menor, aun cuando en estos pacientes a las 48 horas de una determinada dosis cercana a 50 por kilo, todos tenían más de 1% de actividad. No tiene los mismos resultados cuando se analiza con método de etapa que con cromogénico. Entonces allí hay que hacer un cálculo, que está en el inserto del producto, la recomendación de cómo hacer la corrección por un factor de corrección que debemos multiplicar nuestro resultado por el método de etapa. Pero entonces hay un gran interés en prolongar la vida media de estos factores que, como vemos, es una de las grandes limitaciones. Y así digo, lo primero que se ha utilizado es tratar de dar la capacidad funcional del receptor neonatal FC para prolongar la vida media de la inmunoglobulina. Y esto guió pues, la producción por bioingeniería de proteínas mediante la fusión a este fragmento cristalizable de la inmunoglobulina. La esencia de este dominio FC incrementa la vida media de esta proteína que nosotros la estamos usando para fusionar, bien sea el factor 8 o bien sea el factor 9, por interacción con este receptor. De alguna forma, estas proteínas que son internalizadas, como ustedes ven aquí, las endoteliales se unen a este receptor, presente en el endosoma acidificado, son recicladas y así evitan la degradación lisosomal. Se ha utilizado, este es el mismo sistema para los que utilizan el fragmento FC de inmunoglobulina o la albumina. Para factor 8 solamente se ha desarrollado el factor 8 con proteína, con el fragmento cristalizable de la inmunoglobulina. También tenemos entonces otra opción que es la pegilación. Y la acción, pues esta unión covalente de proteínas a estos polímeros de polietilenglicol se realiza mediante diferentes procesos y tiene diferente tamaño también este componente. De forma puede ser al azar o puede ser sitio específica por bioingeniería. Se ha utilizado tanto para el factor 8 como para el factor 9 y de alguna forma que se minimiza la reducción, el problema que hay con el factor familiar. También pues se cree que de alguna forma va a ser menos inmunogénico y fíjense ustedes que aquí hay tres distintos productos. Uno utiliza una molécula de 40 kilodalton, otro utiliza una molécula de 20 y otro utiliza de 60 y otro utiliza una molécula de 20. Son productos diferentes y así deben ser considerados. Para entonces estos productos, dos que ya están aprobados para su uso en hemofilia es el proteína fusión FC en línea celular humana y el segundo es un pegilado que ya está aprobado para uso en hemofilia A. Los otros dos pegilados están todavía en estudio y de una forma el lema que se presenta estos productos es nosotros extender esta vida media del factor 8. ¿Y cuál ha sido la situación? Todos cuatro que tenemos, 3 pegilados y uno con proteína fusión, limitada extensión de la vida media. Esto es debido y nada más que se ha podido extender 1,5 veces del factor 8 estándar. Y pues ha sido un avance. Y originalmente que se pensaba que iba a disminuir muchísimo el número de inyecciones, al menos en la mayoría de los pacientes no ha sido sino 30%, y todo se debe a que el factor 8 necesita el factor familiar para todos sus procesos metabólicos. Y aquí se ve claramente en estos estudios de los pacientes que tenían un nivel de factor familiar más alto podían requerir de profilaxis en esquemas de cada 5 días, y los que tienen un nivel de factor familiar menor, pues mejor la frecuencia de las infusiones debía ser mayor. Y mismo pasó con el factor 8 pegilado. Actualmente pues hay un gran interés
en la búsqueda de mejorar esta interacción o la interdependencia con factor familiar para tratar de prolongar entonces verdaderamente de forma significativa la media de estos nuevos factores. Respecto al factor 9, aquí es diferente, que ha sido un gran avance y estos pacientes pues se van a beneficiar porque se ha reducido verdaderamente en forma importante el número de las inyecciones, de las infusiones endovenosas, y fíjense ustedes que los regímenes de profilaxis pueden inclusive ser hasta cada 14 días. Y se habla de que en algunos pacientes, dependiendo de la dosis, 3 a 4 semanas pueden mantener un esquema de profilaxis con buenos resultados. Hay un factor 9, proteína fusión FC, con línea celular humana, o factor con almina, con el mismo sistema de fusión, pero con almina en línea de ovario de hámster, y luego también un pegilado aquí, que es también ha mostrado que con dosis semanales puede mantener un nivel alto de factor 9. Es decir, que para la hemofilia B ha sido un gran avance. Vimos que todas las alternativas siguen siendo pues de uso endovenoso, si bien el número de inyecciones ha disminuido, pues hay todavía ciertas interrogantes. Cuanto a seguridad, los productos han sido muy buenos los resultados en cuanto a pacientes previamente tratados, resultados todavía con los pacientes previamente no tratados, que sería un grupo de alto riesgo. Entonces esto lleva también a otras alternativas. En este caso tenemos la más avanzada, podría ser este anticuerpo monoclonal específico que metiza la acción del factor 8 faltante y restaura la generación de trombina. La estructura diferente al factor 8, por lo tanto, no se espera que induzca inhibidores y se puede usar también si hay inhibidores. Esto es una gran ventaja. Al igual que se usa, podría circular. SUMAP lleva varios estudios, los estudios más avanzados es el estudio JAVEN 1 y JAVEN 2, que fue en población pediátrica, y ustedes ven aquí como hay una disminución evidente de todos los sangrados espontáneos o traumáticos en este grupo de pacientes con inhibidores que recibió el SUMAP en dosis semanal. Hubo unos aspectos de seguridad que es importante recordar. Hubo efectos adversos, la mayoría fueron, pero hubo efectos adversos serios. Estos eventos adversos serios fueron microangiopatía trombótica, un caso de muerte en un paciente que se ha recuperado de la microangiopatía trombótica, presentó una hemorragia rectal, el paciente no aceptó la terapia transfusional, pero también hubo un evento serio tromboembólico de tipo trombosis de seno cavernoso. Y estos pacientes estaban recibiendo, estos pacientes que eran inhibidores adultos, recibieron concentrado de complejo protrombínico en dosis mayores de 100 unidades por kilo por más de un día, mientras estaban en tratamiento profiláctico con el emicizumab. Habla a nosotros de esto, bueno, que lo crítico que es el sistema hemostático, cuando un paciente con hemofilia, pues ese nivel de seguridad rápidamente puede pasar a un evento trombótico tan serio como los que fueron observados con este medicamento. Sin embargo, los pacientes que recibieron factor 7 derivado recombinante, ninguno desarrolló trombosis. En el 2, que fue en pacientes, la respuesta fue excelente, no observó ningún efecto adverso, y para que este producto pues está en vía de aprobación, no sabemos a qué población está en vía de aprobación por la FDA. Luego el otro concepto novedoso de inhibir al inhibidor, pues se ha dejado en tres fundamentales. Lo primero sería, recordemos el mecanismo de la coagulación, el inhibidor de fase inicial, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, y este es el inhibidor de la vía del factor tisular, que está actualmente en fase 1, y que eso pues yo creo que puede tener también futuro. Apenas se está comenzando a diseñar
la molécula que sería inhibir a la proteína C activada. Es una cosa también importante. Recordemos que la proteína C activada es el regulador de factor 5 y factor 8 de forma. Y por último tenemos aquí la antitrombina. Que es uno de los que está más avanzado en su desarrollo y de lo que vamos a hablar, es el fitusiran. Es una RNA de interferencia con un efecto específico sobre la antitrombina, que tiene como objetivo disminuir los requerimientos de factores de coagulación que se necesitan para producir factor 10 activado. Potencialmente se puede utilizar no solamente en hemofilia, sino en deficiencias de otros factores. Aumenta la generación de trombina y de hecho pues va muy bien. De alguna forma pues se iniciaron los estudios de 1, llegaron a estos estudios de fase donde se hubo primero que se utilizó la vía subcutánea. Al principio pues se observaron en algunos pacientes un aumento de las enzimas hepáticas, pacientes que tenían hepatitis C. Fíjense, se está usando en estudios para pacientes inhibidores y pacientes con inhibidores con buena respuesta, disminución del número de episodios hemorrágicos. Y por otra parte, la vía subcutánea y el tratamiento, pues la idea era usarlo una vez al mes, lo que sería un gran avance. Pero lamentablemente en este momento, fíjense ustedes que aquí esto fue julio, y esto ya en octubre se suspende el estudio, obviamente, pues por un evento adverso serio de tipo trombótico en la fase 2 del estudio. ¿Qué va a dar? Pues no lo sabemos, pero es una opción que iba bastante encaminada y que de nuevo nos lleva a la reflexión de lo frágil que es el sistema hemostático. ¿Qué nos están por definir en todo lo que hemos hablado? Eficacia, pareciera que no hay problema, todos estos productos son bastante eficaces. Yo creo que las limitaciones principales se refieren al uso del laboratorio para el control de estas terapias y por supuesto el costo y el aspecto de seguridad, que ya vemos que en cuanto a la seguridad, aquí tenemos en cuanto a su eficacia, pues está demostrada en fases de prevención, tratamiento y cirugía, farmacocinéticas confirmado que se comportan diferentes en los niños, la disminución en la frecuencia de los eventos hemorrágicos. Si se debe ser utilizado el factor 8, de estos nuevos factor 8, por ejemplo, de proteína fusión, para IPI, es decir, para la inducción de tolerancia inmune, creo que sí. De hecho, nosotros tenemos alguna experiencia y hay ya reportes de algunos casos con buena respuesta, pero eso está en estudio. Y por el impacto mayor fue en pacientes con hemofilia B, que como ustedes saben es el menor grupo de pacientes, porque por supuesto que el 80% de los pacientes con hemofilia, 85%, son personas con hemofilia A. De todos estos casos es de personalizar el tratamiento. Recordemos que aquí es fundamental que consideremos, y el paciente debe ser educado para este fin, que mantener un récord de traslados y de los tratamientos, de manera de ayudar al médico a evaluar la necesidad de ajustar los esquemas de profilaxis. Por otra parte, si es un producto nuevo, muchas veces es necesario hacer, aunque sea un estudio farmacocinético no convencional que requiere de múltiples tomas de muestras, sino posiblemente 3 o 4 muestras, a veces inclusive menos, utilizando pues algunas herramientas como el WhatsApp. Y la farmacovigilancia, por supuesto, es fundamental, sobre todo en población pediátrica, en previamente no tratados, y como todos son medicamentos diferentes, uno tiene que estar muy alerta en cuanto a los efectos adversos que pueda presentar. No es entonces un bebé en el cual el acceso venoso es una gran limitante, que un joven que a lo mejor tiene una vida relativamente tranquila por su característica, o un grupo de pacientes que mantiene una actividad deportiva, persona ya de edad sedentaria con necesidad que quizás en que estos productos nos puedan ayudar, si bien a disminuir el número de inyecciones, como en este caso, pues aquí, si bien estos pacientes tienen una vida, un perfil farmacocinético mayor,
Tengo que tomar en cuenta que va a pasar mucho tiempo con niveles de factor menor a un nivel de seguridad. Y sucede en los jóvenes que muchas veces necesitan mantener un nivel de actividad y aún con estos factores que actualmente tenemos, posiblemente no vayan a disminuir el número de inyecciones, sino que vienen el número de inyecciones para mantener un nivel de actividad de factor un poco más alto y permitir el desarrollo de sus actividades deportivas. Por toda la seguridad, quizás lo más importante de todos estos factores nuevos serían los inhibidores, que sabemos están en curso los estudios previamente no tratados. Por supuesto, los pelados a la larga, pues todos estamos muy pendientes de que siempre se preocupa de que será una o no acumulación a largo plazo, si es un niño que va durante toda su vida a recibir pegilados que pasía, pues todavía pues esto está por aclararse, porque para las otras alternativas la trombosis es una cosa a considerar y la elevación de enzimas hepáticas que se ha observado sobre todo con el ciclosidad. El problema sería el considerar que cada uno de estos productos pues, puede tener variaciones en la forma de cómo vamos nosotros a evaluar el producto, la respuesta en el laboratorio. ¿A qué tenemos en este momento? Nosotros ya sabemos, nuestros pacientes desde los años 50 que comenzaron a recibir las primeras transfusiones, luego los crioprecipitados, los concentrados de plasma derivados que fueron un avance, el problema por supuesto de la contaminación con virus que llevó rápidamente a preparar concentrados inactivados, doble inactivados, y desarrollo de la terapia recombinante, como idea de que hay un problema que bien la seguridad se ha controlado, que la parte de los inhibidores es un problema que existe desde los primeros momentos del tratamiento, se describen inhibidores. Es la tendencia ha sido descrita como que el problema está increciendo y que de alguna forma pues hay un aumento en el número de inhibidores reportados por los expertos que ven cómo ha aumentado a lo largo del tiempo por una patología, una complicación muy compleja desde el punto de vista de su etiología, pues es muy difícil saber, y en este momento todos nos preguntamos si estos nuevos productos van a ser menos inmunológicos. Esto pues no lo sabemos, habrá que esperar si van a seguir aumentando o va a disminuir. Pero por parte aquí tenemos un gran problema, que es el problema de los pacientes previamente no tratados, el de los PAPs, que en este momento pues se está pensando que si el paciente, ya lo vamos a ver el porqué, podría beneficiarse más bien del uso de productos plasma derivados con factor von Willebrand, de manera de poder disminuir el riesgo de inhibidores. Por supuesto que todos estamos de estos patógenos desconocidos, los productos son sumamente seguros, los plasmas derivados de buena calidad son verdaderamente seguros, no ha habido ningún caso desde hace más de 30 años de problemas de VIH o de hepatitis asociado al uso. Cada vez que se produce un nuevo virus, pues toda la comunidad de hemofilia se alerta, pues siempre existe ese riesgo. Por ejemplo, parvovirus es un virus resistente, entonces es un buen marcador de seguridad viral. Entonces esto es una cosa actual, lleve a que por mucho tiempo hubo la sospecha, la posibilidad de que los factores recombinantes pudieran dar más inhibidores que los plasma derivados. Motivó al estudio CIPET, que fue un estudio prospectivo, diseñado específicamente para evaluar esta posibilidad. Incluyó a 250 pacientes previamente no tratados con hemofilia A. Recordemos que este es un problema, afecta principalmente a la hemofilia severa. Es que sí, en este tipo de pacientes se dio más incidencia de inhibidores en los pacientes que recibieron recombinantes. En total, hay alta respuesta como de baja respuesta. La diferencia en cuanto a los inhibidores de alto título, que son más complicados para el tratamiento, pues no llegó a niveles significativos, aunque también fue mayor.
Y esto también, también otros subanálisis realizados con esta misma población de pacientes, de alguna forma esto se confirma que el hecho de tratar a estos niños previamente no tratados con recombinante parece pues que es un factor riesgo para el desarrollo de inhibidores, y sobre todo en los primeros 10 días de exposición. Es un día de tratamiento que ese niño recibe una o más dosis de factor. Y pareciera entonces que estos inhibidores que se ven en el estudio aparecen en forma más temprana, con títulos altos y duran más. Todavía sigue siendo objeto de debate y recientemente la Agencia Europea de Medicamentos pues, dice pues, que todavía ellos no consideran que haya evidencia como para definir claramente que haya una diferencia de riesgo entre los derivados y los recombinantes. Que como es múltiple los factores, tanto genéticos como no genéticos, que intervienen en el desarrollo de esta complicación, las diferencias en las poblaciones son evidentes. Sé que poblaciones de hispanos o latinos han sido descritas con mayor riesgo de inhibidores, que las poblaciones afroamericanas también pudieran tener más riesgo de inhibidores que un caucásico. Y yo creo que hay que tomarlo en cuenta y todos debemos conocer nuestra acción de pacientes. En ese sentido, lo que hay es un consenso que hay que tratar de disminuir esta incidencia de inhibidores. ¿Cómo hacerlo? Si todavía esto no está claro, que los plasma derivados den o no más inhibidores, lo que sí es necesario es saber que hay que tratar de usar lo que uno crea menos inmunogénico, especialmente en estos primeros días de exposición. Hay que posponer cirugías y uso de dosis elevadas en estos niños, por lo menos que tengan más de 50 días de exposición. Hay que tratar de iniciar la profilaxis en forma temprana, sobre todo en estos niñitos que uno sabe que tienen un fenotipo severo, porque puede ser que tengan una hemorragia grave, que requieran entonces un tratamiento intensivo y los pueden tener entonces más frecuencia de desarrollo de inhibidores. Hay que ver el despistaje también durante los primeros días de exposición con más frecuencia que en el resto de los niños. Estos son con hemofilia. En cuanto a génica, pues sabemos que puede hacer la curación de la hemofilia. Hay una enfermedad monogénica que requiere cantidades mínimas de actividad para mejorar las manifestaciones clínicas, pues por eso hace que la enfermedad relativamente objeto de terapia génica. Pero de todas formas, también para la hemofilia B, por ejemplo, hay una variante genética que se llama la PUA, que hiperexpresa el factor 9 y se está usando para también mejorar los resultados de terapia génica de hemofilia B. Algunos estudios en curso, ya pues está, se están haciendo, yo creo que hay mejores resultados ahora que hace algunos años. Hay pacientes que mantienen su actividad de factor 9, por ejemplo, y que el problema también viene siendo los anticuerpos contra los virus, que hacen entonces que hay una reacción con aumento de las transaminases. Por otra parte, para hemofilia también hay avances, hay que esperar entonces, quizá FDA está dando un tiempo hasta de 15 años para poder afirmar uno mejor a eso de la terapia génica. Nos preguntamos entonces si esto es una solución para todos los pacientes. Y en ello es importante recordar lo siguiente. El nivel de uso del factor está asociado pues con el desarrollo del tratamiento. El paciente, y esto por supuesto algo de tipo también asociado al nivel de ingreso económico de este país. La Federación Mundial de la Hemofilia considera que quizás una unidad de factor 8 per cápita, es decir, para una población de 30 millones, a vivir 30 millones de unidades de factor 8, pues garantiza la sobrevida de estos pacientes siempre y cuando pues se traten en centros donde hay un hematólogo especializado y también tengan beneficio de la atención integral. Pero para el 2015 todavía esto a nivel mundial pues sea bajo, pero para los países desarrollados, países de alto ingreso económico, pues puede ser 8 unidades per cápita. Y actualmente la Agencia Europea recomienda de factor 8, 4 unidades per cápita. Sí, bueno, fíjense que concentrar factores de la coagulación
mayoría se consume en regiones donde habita el 15% de la población mundial. En muchos países todavía se sigue plasma y crío, que no es más recomendable. Entonces, con eso pues nos afecta. Yo creo que es importante, hay que tratar de mantener al profilaxis con 1 o 2 unidades cercanas. Uno puede mantener un programa de profilaxis porque sabemos que el tratamiento de demanda no mejora la calidad de vida del paciente, lo hace que presente grandes complicaciones musculoesqueléticas, discapacidad, y que sea más bien una carga para la sociedad y el Estado, que es lo que nosotros tratamos de evitar con el tratamiento interno, con la esquema de profilaxis, aquellos pacientes que así lo meditan, y a la larga pues usamos menos factor y una mejor calidad de vida para los pacientes, que es lo que todos nosotros esperamos. Entonces hay profilaxis pues, para concluir el tratamiento de elección para todos los pacientes con fenotipo 0. Aún quedan aspectos por resolver. Este avance de la tecnología nos ha llevado a fármacos innovadores, potencialmente seguros. Entonces necesitamos capacitación sobre los nuevos fármacos. No vemos qué va a pasar todavía con los inhibidores en esos obviamente no tratados y los fármacos nuevos, o los tegilados a largo plazo. Y siempre hay que individualizar el tratamiento y hacer vigilancia farmacológica estricta de cada caso. Bueno, muchas gracias por su atención y espero pues entonces la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctora Arlet, por esta excelente presentación. Y ahora, como usted lo menciona, abrimos el espacio para preguntas, comentarios por parte de los participantes. Recuerdo que lo pueden poner en la sección del chat, o si gustan, darle clic al botón de la manita y yo les voy a ceder la palabra. Pregunta, comentario para la doctora Arlet. Carla, más bien Alberto Muriel de Ecuador, le cedo la palabra, adelante. Lo escuchamos nosotros. No sé si gusten hacer sus preguntas directamente. Alberto Muriel, Carla, del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, si gustan ir adelante con su pregunta. Veo no tienen lo del micrófono. Listo. Entonces pusieron, van a escribir su pregunta por el chat. Doctor Led, aquí va la primera pregunta, es por parte de la doctora Graciela León. Felicitaciones por la excelente charla, y la pregunta es: ¿cómo logran mantener la vía venosa en los niños pequeños para la profilaxia? Doctora Arlet, le cedo la palabra. Bueno, generalmente siempre se prefiere el uso de la vía periférica. Actualmente se evita en los países que así lo hacían los accesos venoso central por las complicaciones. Lo antes allí es primero utilizar un producto que requiera pues de una mariposa 23 o 25 para evitar el trauma. En muchas ocasiones se utiliza siempre, se trata de usar una misma venita de manera de que pueda tunelizarse o hacerse un poco más fácil las administraciones posteriores, y precisamente por eso es que tratamos de iniciar una vez por semana y viendo pues ese problema de las vías periféricas y cuidar estas vías en esta población de niños pequeños. Una vez que ya uno es por la clínica, puede aumentar a 2 veces por semana, y bueno, en algunos países tienen acceso venoso central
hay un 20% de los niños pues que requieren definitivamente un proceso de necesidad. ¿Claro? Sí, doctora Arlet, muchas gracias por su respuesta. También nos menciona la doctora Lucrecia Alfaro, que nos están escuchando desde el Programa Nacional de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre de Guatemala. Gracias. Ahora una pregunta por parte de nuestros colegas de Ecuador, Arturo Muriel y Carla del Ministerio de Salud Pública. Mi duda sobre los térmicos de farmacocinética de complejo coagulante antiinhibidor, y si voy a dar una breve explicación de cómo es la forma en cómo el factor de von Willebrand estabiliza el factor 8. Gracias. Esta parte no la entendí bien sobre el complejo, ese se refiere al uso del complejo protrombínico activado para el tratamiento de inhibidores. Esa sería la pregunta. Así, doctora. En realidad, que es el concentrado de complejo protrombínico activado, es lo que se considera un agente bypassiano. Que nosotros no hacemos ni se necesita ningún estudio farmacocinético para su uso. En este caso, lo que se hace es utilizar el producto en dosis recomendada y ver la efectividad clínica. En cuanto a mí, para el factor 7 activado, nipoprotrombínico activado, usamos ninguna prueba de laboratorio para medir, vamos a decir, su comportamiento farmacocinético. En unos centros se ha tratado de trombina, viendo que si este paciente pues mejoró su generación de trombina cuando sus agentes bypassiantes. Pero no se necesita, y lo que tenemos es que hacer el tratamiento con las dosis recomendadas y sea pues un agente u otro, la frecuencia de las dosis va a variar porque sabemos que son productos diferentes, tanto el complejo protrombínico activado, que solamente hay uno en el mercado, como el factor 7 activado recombinante. Y la parte de la pregunta, si me la favor. Sí, claro. Si puede dar una breve explicación de cómo es la forma en que el factor de von Willebrand estabiliza el factor 8. Recuerda que el factor von Willebrand tiene como función primordial intervenir en hemostasia primaria, ¿verdad? Y es que la adhesión, las plaquetas al endotelio y en el dominio de prima tiene la unión con el factor 8, que es lo que le va a dar la estabilidad y la va a proteger al factor 8 de la degradación, de la activación. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, un paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 3, que no tiene el factor Willebrand, el factor 8 es bajo. Es bajo porque ese factor 8 no dura nada en la circulación. Que da, pues, esa estabilidad al factor 8 es el factor von Willebrand. Pero von Willebrand tiene una vida relativamente corta también, que es alrededor de esas 19 horas, y por eso es que cuando nosotros estamos viendo estos resultados con estos nuevos factores 8, realmente se ha podido extender la vida media del factor von Willebrand, que es alrededor de las 19 horas. Entonces, esta es la unión del factor 8, su proteína transportadora en la circulación y que lo protege de la degradación, es el factor von Willebrand. Muchas gracias. Otra pregunta, comentario. Invitamos a los participantes a que den clic al botón de la manita. Bien, adelante.
están activas. Doctora, a ver algún participante que tenga alguna pregunta, comentario, si gustan levantar darle clic, perdón, al botón de la manita para cederle la palabra. Aquí tenemos otra pregunta por parte de los colegas de Ecuador y dice lo siguiente. Entonces, es decir, son de larga duración los ACSP y el factor 7 recombinante. No está hablando de eso. Recordemos que cuando hablamos de larga duración, nos referimos al factor 8 que está complejado con el fragmento cristalizable de la inmunoglobulina G, al factor 9 que tiene también esa fusión o fusión con albúmina o es pelado. No hablamos de los factores pacientes, ni complejo protrombínico activado, ni factor 7, aún todavía no hay desarrollos ni cambios en las moléculas básicas que son factores de coagulación, uno plasma derivado como el complejo protrombínico activado y el otro es un recombinante estándar que tiene una vida media muy corta, como recuerden ustedes, que el factor 7 activado recombinante como factor 7 natural tiene una vida relativamente corta de 2 horas. Está tratando de ser una nueva molécula, posiblemente, pero todavía eso no está ni siquiera en fase 1. Es decir, se piensa a prolongar la vida del factor 7, pero eso no está disponible todavía. Para inhibidores no hay sino como convencional agentes bypassiantes y se llegará a probar el Izuzumab sería una alternativa para los pacientes con inhibidores. Hay que esperar tener pues la aprobación, ya vimos que tiene su riesgo, pero que sería una alternativa porque es por vía subcutánea, se usan inhibidores, etc. Pero por los momentos nada más que tenemos cuidado recombinante y cuidado de complejo proteínico activado. No tenemos nada más. El complejo proteínico dura 8 horas, 12 horas y el factor 7 activado recombinante 12 horas. Y viendo pues de cada caso y la edad del paciente usaremos más frecuencia, menos frecuencia, una dosis mayor o una dosis menor. Por su respuesta, doctora. Tenemos otra pregunta de los colegas de Ecuador que es la siguiente. ¿Solamente una modificación en la estructura química podría aumentar la vida media del fármaco? Una modificación en este caso que se hace es tratar de mejorar pues la fase, vamos a decir, de metabólica y por eso se trata de fusionar a otra proteína que sabemos tiene un ciclo como una albúmina que sabemos que tiene una vida media de 3 semanas y entonces se trata, la idea original era esa y el factor 9 se logró porque el factor 9 no tiene el problema que tiene el 8 con la dependencia del factor 7. Por eso en factor 9 se ha dado extender la vida media 5 y 6 veces. Que de una forma pues no tiene la dependencia de ninguna otra proteína y por supuesto se ha dado un éxito en cuanto a que disminuye el número de inyecciones. No ha sido así con el factor 8 por su dependencia con el factor von Willebrand. La doctora Arlette nuevamente por su respuesta. Tenemos una pregunta más que esta va a ser la última y ya después los participantes compartiremos el correo de la doctora por si se quedaron con alguna otra inquietud para que se lo puedan hacer llegar. También les vamos a compartir la presentación y la grabación de esta sesión. La última pregunta es por parte de Martín Magallanes y dice lo siguiente. Doctora Arlette, felicitaciones por su brillante exposición. Quisiera que amplíe por favor sobre el tema de los eventos adversos y cómo se da su mecanismo sobre cuándo se presenta la afectación hepática. Gracias. Bueno, con el Fisiram, que es el vamos a decir, esta partícula que de interferencia con la producción de antitrombina, pues con estos pacientes en quienes se hizo el estudio fase 2, eran pacientes adultos, se vio en un grupo de ellos aumento de las enzimas hepáticas. Bueno, esta es la síntesis de antitrombina es hepática y este RNA de interferencia
pues está dirigido también al hígado, pues ahí podría ser su situación. Entonces, estos pacientes se vio pues también que todos ellos tenían hepatitis C, y como vemos, pues eso es bastante frecuente en la población de adultos con hemofilia. Lamentablemente, pues no se tienen mayores detalles de este caso fatal que hubo, que motivó a la suspensión del estudio Fitusiran, para que estar un poco más. Pues el paciente, creo que tengo entendido, en quien se presentó el efecto adverso de tipo trombótico, un paciente sin inhibidores con hemofilia que tuvo aparentemente una hemorragia, un factor en el tratamiento con Fitusiran y hace una trombosis cerebral. Es decir, que estos son los detalles que se tienen. Por otra parte, en cuanto al emicizumab, no hubo aumento de las enzimas hepáticas. En el caso de los eventos adversos con el emicizumab, fue por el problema trombótico y también, pues, de alguna forma, con el uso de complejo protrombínico, que como ustedes todos saben, la gente bypassiante, complejo protrombínico activado como factor 7 activado recombinante, tienen por su generación de trombina, su mecanismo de acción, a riesgo de trombosis en cualquier población de pacientes. En este caso, con el emicizumab, hubo estos eventos, pero asociados al paciente que estaba recibiendo complejo protrombínico activado. No se vio en el grupo de niños del Haven 2, que estaba recibiendo solamente para los problemas hemorrágicos 7 activados recombinantes, y en los adultos que recibieron 7 activados recombinantes por algún problema de hemorrágico presentado durante el estudio. Dolet, muchas gracias nuevamente por su respuesta. Cedo por última vez palabra por si tuviera alguna despedida, algunos comentarios finales y luego ya paso a cerrar con la sesión. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema verdaderamente de gran actualidad, porque después de tantos años sin mayores avances en nuevos productos, pues tenemos una serie de posibilidades que llenan de esperanza, sobre todo para el tratamiento de los niños y el problema de los inhibidores. ¿Cómo evitarlos? Sería lo ideal. Hay que aprender mucho todavía de cómo hacer eso. Tenemos que ser bien cuidadosos en esta población de pacientes y ojalá que estos problemas que se están presentando se puedan a la larga resolver, que los pacientes puedan tener posibilidades terapéuticas menos difíciles, como la de usar la vía endovenosa 3 veces por semana, que es casi la vida para la mayoría de las personas con hemofilia A. Creo que esto, pues esperamos que pueda superarse todos estos problemas que se están presentando, estos efectos adversos, que haya las modalidades terapéuticas y que podamos llegar inclusive pues a la terapia. Muchas gracias por su atención y ya le darán mi correo electrónico. Con mucho, cualquier duda puede dirigir a través del correo electrónico. Gracias, doctora. A nombre del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Global Healing, le agradecemos nuevamente a la doctora Arlette por esta excelente presentación y por su disposición de apoyarnos. También le agradecemos a todos los participantes que hoy estuvieron conectados con nosotros. Les estaremos compartiendo la presentación y también la grabación de la sesión de hoy, así como el correo de la doctora Arlette por alguna otra pregunta o comentario. Muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan muy buena tarde.